Hola, muy buenos días. Dando seguimiento a este segundo punto de finanzas, vamos a hablar sobre algunas generalidades para entender un poco más este término. Entonces, entendamos que las finanzas es el estudio de la forma en cómo se asignan los recursos financieros con el objetivo de incrementar su valor. Entendamos que hay dos tipos de finanzas, una que se enfoca únicamente en la parte administrativa interna, cuando hablamos de ese balance general, de ese estado de resultados, de cómo se mueven los activos, de cómo se responden hacia los pasivos, eh, conocer el patrimonio de la organización. Hay un tipo de contabilidad que es la financiera, que se enfoca más en los bancos. Cuando una empresa quiere acceder a un crédito financiero, es importante que ellos cuenten con un balance general y un estado de resultados, porque estos documentos son informes de carácter oficial, que los entes gubernamentales, los entes de control basados en las normas NIF de la Ley 1314 del 2009 o el Código de Comercio de Normas Laborales del Estatuto, lo requieren para eso. Entonces es importante también entender esos dos términos, su diferenciación. El papel importante de la contabilidad administrativa radica en esa planeación estratégica, en ese control operativo para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de cualquier organización. Conocer si hay líneas de producto que son efectivas en cuanto al margen que deja de utilidad por producto vendido o no, y pues proyectar mejoras en la organización. Finalmente vemos que hay unas herramientas que hacen parte de unos procesos. En la planeación, por ejemplo, tenemos los costos fijos y variables, esas proyecciones financieras que van a ayudar a determinar si es viable o no implementar, si estamos ganando, si estamos perdiendo. En la organización está sistemas de costos. En la dirección tenemos los KPIs para evaluar esa manera como esos niveles de incentivos y bonos y si son alcanzados o no. Por ejemplo, si hablamos del área comercial. En la de control, esos informes comparativos, esas auditorías internas y análisis de desviaciones, que son herramientas que nos indican cifras exactas y pues poder asimismo conocer el estado real de la compañía. Entonces, así hablando en grandes rasgos, es súper importante entender estos conceptos para poder eh, competir de manera acertada en un mercado competitivo. Bueno, seguramente entonces vamos a hablar de la clasificación de los costos y el análisis de su estructura. La clasificación de los costos es importante para la toma también de decisiones en las organizaciones, como lo decíamos en la diapositiva anterior. Esto permite entender cómo se comportan los costos frente a los cambios de cualquier actividad y facilita planear, facilita controlar y evaluar el desempeño. Entonces los costos se clasifican según su comportamiento, pues, principalmente en tres categorías, que son los fijos, los costos variables y los costos mixtos. Por ejemplo, un costo fijo son aquellos que pertenecen a un determinado rango de actividad independientemente de su volumen. Entonces, por ejemplo, depreciación de maquinaria, sueldos del personal o alquiler de una fábrica. Mientras que los costos variables, ellos cambian directamente en proporción al nivel de actividad. Entonces, pues, tenemos la materia prima, tenemos las comisiones o ventas, no sabemos cuánto lo vamos a pagarle a cada uno por su comisión y cuánto cada ejecutivo comercial va, por ejemplo, a comisionar. En la energía eléctrica, por ejemplo, sabemos que hay un recargo básico, pero pues esto puede incrementar. Y también tenemos unos costos mixtos, tienen una parte fija y otra variable. La parte fija se mantiene constante y la parte variable cambia con el nivel de actividad. Por ejemplo, servicios públicos, también aplicaría acá, el teléfono, la electricidad, el mantenimiento a los equipos, cuando incluye una cuota fija,
más un valor por un uso adquirido o porque de pronto se dañó y tuvimos que pagar una reparación, y aparte de eso, pues un mantenimiento y lo que cuesta el mantenimiento y aparte de los repuestos. Entonces ahí ya vienen siendo pues mixtos. Algunos sueldos, no los sueldos, serían parte fija también, pero hay una parte variable por rendimiento, entonces aquí se convierte en mixtos. Entonces, estos tres pilares son fundamentales para entenderlos. Cuando hablamos de costos y saberlos clasificar inicialmente, pues para poder tener un balance general apropiado en su construcción desde un inicio. Tenemos que identificar esa diferencia entre costo y gasto. Entonces entendamos que el costo es el valor sacrificado para adquirir o producir un bien. Y pues está directamente relacionado con la producción de productos que se van a vender posteriormente. Ejemplo, el costo de la materia prima que se usará para fabricar. En cambio, el gasto representa el consumo de recursos que no está directamente relacionado con la producción, sino con el funcionamiento general del negocio. Ejemplo, sueldo de personal, alquiler de una oficina administrativa. Entonces, pues la principal diferencia es que el costo se asocia a la producción, mientras que el gasto se asocia a la operación. También quiero resaltar aquí algo importante desde el punto alto y el punto bajo. Es una técnica utilizada para separar lo que es lo fijo y variable, ese componente de un costo mixto. Específicamente se basa en identificar el nivel más alto y el nivel más bajo, por ejemplo, de las unidades producidas y observar el cambio correspondiente, ¿verdad? Es un método útil como una herramienta rápida, ¿sí? Y aproximada, pero tiene limitaciones, así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de herramientas. Bueno, para continuar entonces tenemos aquí esta diapositiva que nos va a hablar un poquito sobre el costeo variable versus el costeo total, que es también una herramienta clave para la toma de decisiones. En contabilidad de costos, los sistemas de costos total, costeo variable, representan dos enfoques distintos para la asignación de costos de producción. Y pues comprender sus diferencias, fundamentos esenciales, es importante para la toma de decisiones, especialmente a corto plazo. La diferencia entre el uno y el otro es que el costeo total asigna todos los costos de producción, fijos y variables, a los productos. Es el método requerido por las normas contables para la preparación de estados financieros, lo que son balances, estados de resultados, pérdidas y ganancias. Costeo variable solo asigna los costos variables de producción a los productos. Los costos fijos se tratan como gastos del periodo y no se incluyen en el inventario. Entonces, es importante decir que preferiblemente se recomienda decir costeo variable y no directo, porque el término costeo directo puede inducir a error, a equivocación, ya que podría malinterpretarse como una asignación únicamente de los costos directos, que son materia prima, mano de obra directa, pero se excluye los costos indirectos. En cambio, si uno dice costeo variable, es más preciso porque incluye todos los costos variables, tanto directos como indirectos, y pues excluye los costos fijos, sin importar si son directos o indirectos. Entonces, el término apropiado es costeo variable. Fundamentos del costeo variable. Este sistema se basa en dos principios. Separación clara entre los costos fijos y variables, lo cual permite ese análisis, cómo se comportan los costos con respecto al volumen de producción, costos fijos y variables. Y enfatiza la relevancia de los costos variables en la toma de decisiones a corto plazo. Claro, también permite calcular el margen de utilidad de contribución, margen de contribución.
donde vamos a tener ganancias. ¿Por qué en el costeo variable no existe variación de capacidad? Se dice que pues, el costeo total, sistema de costeo total, los costos fijos de producción entre las unidades producidas se prorratean. Si la producción varía respecto a la capacidad, se generan variaciones de capacidad. En cambio, si el costo variable, los costos fijos no se disminuyen entre los productos, sino que se consideran como gastos del periodo, pues van a generar variaciones de capacidad. Se entiende que los costos fijos no dependen del volumen producido, ¿sí? Es en esta parte de la derecha, en la parte de la izquierda, acerca de toda esa importancia del costeo variable, costeo directo e indirecto, la diferencia. En la parte derecha vamos a ver entonces esa diferencia entre margen de contribución o margen de utilidad. Entonces entendamos que el margen de contribución es igual a las ventas menos los costos variables, y esta cantidad que queda es la de cubrir los costos fijos y generar utilidad. Es fundamentalmente importante para analizar la rentabilidad del producto. El margen de utilidad bruta, que es igual a las ventas menos costos de venta, incluye costos variables y costos fijos en el costeo total. Es más útil para propósitos financieros, pero menos relevante para el análisis gerencial como tal. ¿Alguna fortaleza del costeo variable para la decisión a corto plazo? Es porque facilita el análisis del punto de equilibrio, permite evaluar la rentabilidad de las líneas de productos, segmentos, a ver si las líneas de productos sí, pues, son viables o no, o se necesita implementar nuevas acciones, proporcionar una visión clara del impacto de los cambios, es decir, tomar decisiones, como acertar en pedidos, eliminar productos, canales, bueno, que ya les comenté. Esta diferencia en las utilidades, ¿sí? Entonces, en el costeo total, si hay un inventario final, parte de los costos fijos pues, que queda retenida en el inventario, lo que aumenta la utilidad en comparación en el costeo variable. Es decir, el costeo variable aquí, ya para concluir, aunque no es aceptado para propósitos financieros externos, es una herramienta poderosa para la gestión interna y la toma de estrategias a corto plazo. Permite que los gerentes se enfoquen en la rentabilidad marginal, analizar mejor esos costos y hacer la planificación más efectiva en contextos de incertidumbre o cambios de la demanda, que ya lo mencionamos anteriormente. Bueno, y ya para finalizar en esta diapositiva traemos los aspectos importantes de la relación costo, volumen y utilidad. Es una herramienta fundamental en la gestión financiera operativa de cualquier empresa. Su objetivo principal es analizar esos cambios de costos, volúmenes de producción y ventas y cómo afectan la utilidad de cualquier negocio. Entonces, nos planteamos preguntas como ¿cuánto debo vender para no tener pérdidas? ¿Qué sucede si los costos aumentan o si debo reducir el precio de ventas? ¿O cuántas unidades se necesitan para vender, para alcanzar las ventas? Entonces, a través de este análisis, las empresas pueden calcular su punto de equilibrio, es decir, el nivel de ventas en el que los ingresos igualan los costos totales sin generar ni ganancias ni pérdidas. Se les llama punto de equilibrio, porque esto brinda una base sólida para la planeación y control de esa toma de decisiones acertadas. Además, facilita también la comprensión del margen de contribución, cuando aporta cada unidad vendida a cubrir los costos fijos y después nos genera una utilidad. Es decir, es un concepto vital cuando se evalúan también promociones, nuevos productos, cambios en los precios. Otra ventaja es que al simplificar el comportamiento de los costos variables y fijos, este modelo, relación costo, volumen y utilidad,
nos permite hacer simulaciones rápidas y eficaces. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se disminuye el volumen de ventas un 10% o si se negocia una reducción en el costo variable? Entonces, en resumen concreto de este análisis costo, volumen, utilidad, es más que una fórmula, es esa herramienta estratégica que ayuda a tomar decisiones informadas, medir esos riesgos y adelantarnos a la incertidumbre, ¿no? Mejorar la rentabilidad en esos escenarios. Las empresas que lo dominan tienen una visión más clara de su estructura, de costos, y pues pueden con veracidad, agilidad, reaccionar ante los cambios del mercado. Bueno, muchas gracias por el tiempo y feliz noche.